Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta acá al canal. Y esta semana vamos a estar hablando de un tema muy polémico que se ha planteado en estos días, que es el anuncio de God of War, el juego de PlayStation 4, para PC. Así, a simple vista, es el anuncio de otro juego más que ya salió en una plataforma y se pasa a otra plataforma. No debería ser algo problemático, no debería ser algo polémico, pero el mundo de los videojuegos está construido, diseñado de tal forma que sí es polémico, porque God of War es de Sony. Sony es la empresa que más, desde el PlayStation 3 en adelante, que más ha hecho énfasis en destacar sus exclusivos. ¿Por qué eso? ¿Y por qué del PlayStation 3 en adelante? ¿Y por qué se llega a la polémica? Es lo que vamos a estar analizando acá en el video. Por lo cual vamos a hacer un repaso rápido de la historia de PlayStation. Sony entró al mercado cuando el mercado ya estaba afianzado, o sea, no fue de los pioneros del videojuego. Atari, Sega, Nintendo, Mattel, 3DO, NEC, SNK, ColecoVision, Commodore, Amstrad, Sinclair, MSX, todos ellos construyeron el mundo de consolas de videojuegos. Aparte de todas las compañías que hacían juegos como Taito, eh, Activision, Ubisoft, Infogames, Atari mismo, Nintendo, Sega, etcétera, ¿no? SNK, ahí está, Capcom. Eh, Todos ellos comenzaron un mercado que no existía y lo crearon. Y para la era de los 16 bits ya llamó la atención de muchísima gente. Ahí fue cuando Panasonic, AT&T, Electronic Arts se juntaron y formaron 3DO Company. Eh, Cuando Apple lanzó el Pipeline, cuando Philips lanzó el CDI, cuando Sony lanzó la PlayStation. Eh, es un mercado que ya estaba afianzado, o sea, tipo, no estaba en crecimiento, ya entraron ahí. Pero ¿qué pasa? De la misma forma que ya estaba afianzado, ya tenías empresas que estaban bien posicionadas, principalmente Sega y Nintendo. Pero Sega y Nintendo eran peces chicos en el mercado. Eh, el mercado de videojuegos podía haber crecido mucho más si Atari no colapsaba en el 84, y por ese colapso del Atari, el mercado tuvo que recomenzar de cero prácticamente en América, mientras que en otros mercados apenas estaba surgiendo, o sea, tipo, básicamente en el 85, 86 fue cuando el mercado comenzó a crecer así a nivel mundial. En Europa el trabajo lo estaban haciendo las computadoras portátiles como el Spectrum, la Commodore, el Amstrad y las consolas de 8 bits como la NES y la Master System. Para el 94, cuando se lanza la Play, ese mercado ya estaba en todo el mundo. No era lo mismo que hoy en día, tipo un juego salía primero en el país donde se lanzaba y después era convertido a las otras regiones por problemas de distribución, por problemas de fabricación, etcétera, etcétera. Pero ya estaba en todos lados. Entonces Sony, para eliminar esos peces chicos y monopolizar el mercado de videojuegos, hizo una campaña muy agresiva para hacer que las compañías que producen juegos pero no tienen consolas, la inmensa mayoría, y que lanzaban sus juegos en las consolas de Sega y Nintendo, fuesen a producir para el PlayStation y lo produciesen de forma exclusiva para PlayStation o semi-exclusiva. Entonces, para eso hizo contratos muy agresivos de descuentos en las licencias, publicidad a troche y moche de los juegos como juegos de PlayStation. Y entonces la Play tenía un montón de juegos que eran console exclusive o temporalmente exclusivos en consolas gracias a eso. O sea, Resident Evil salió simultáneamente en PC,
y en Play no fue exactamente simultáneo porque no se podía hacer las cosas simultáneas en esa época. Y recién un año después Capcom tenía autorización para lanzarlo en otra consola y que salió en la Saturn. Pero durante un tiempo era exclusivo. Lo mismo Resident Evil 2 salió en Play y después, un año después, salió en Nintendo 64. Tony Hawk pasó lo mismo. Y con muchos juegos era así. Y otros directamente después, ya con el tiempo, con la base enorme que tenía la Play y la base más chica que tenían los otros, ya no les interesaba tanto lanzarlo en otras consolas. O sea, la estrategia de Sony funcionó. Tenía un catálogo inmenso, con muchísimo shareware, tipo probablemente la consola con más shareware de la historia fue la PlayStation 1, pero con muy buenos títulos y poder decir, tenemos chorreras de juegos en nuestra consola, sin tener que preocuparse de que los otros lo reciban, porque la base instalada ya te lo hacía. Con la PlayStation 2 pasó algo similar. Sony no necesitó hacer esa campaña agresiva de regalar propaganda, o propaganda, publicidad, quiero decir, o campañas de marketing con los juegos de third parties, porque ellos lanzaron la consola 2 años antes que Nintendo y Microsoft. Con eso se hicieron una base instalada que ninguna third party puede ignorar. Entonces la PlayStation tenía un catálogo de third parties muy grande, con mucho shareware, no tanto como la PlayStation 1, pero estaban ahí. Tipo, nadie iba a dejar de lanzar sus juegos en la PlayStation. Entonces cuando vos mirabas, la PlayStation tenía un montón de juegos. Inclusive muchos, por más que la mayoría de esos muchos fuesen mierdas, exclusivos de third parties. Sony no pagó por la exclusividad, pero no necesitaba. Ahí, esa estrategia de lanzarlo 2 años antes no era novedosa. Sega hizo lo mismo con la Sega Mega Drive, no propositalmente, pero lo hizo, y con eso aseguró crear una base para que muchas third parties quisiesen lanzar sus juegos, aun cuando después surgió la Super Nintendo y le fue ganando el mercado. Pero la base instalada de jugadores ameritaba que lanzasen los juegos. Microsoft, por problemas con Nvidia, tuvo que acelerar el lanzamiento de la sucesora de la primera Xbox, que fue la Xbox 360, y aprovechó ese año de ventaja que tuvo para hacer una base que no pudieses ignorar si sos una third party. Encima, con otro punto importante, a cada generación que pasa los costos de producción aumentan. Y sobre todo desde que entró la PlayStation 1 al mercado. ¿Por qué? Porque de la misma forma que Sony consiguió muchas compañías lanzar en sus juegos en la PlayStation, gracias a la publicidad que le daba a los juegos, Sony pagaba esa publicidad. Entonces salía, bueno, Final Fantasy es de Square, pero la publicidad que salió para que el juego saliese en PlayStation la pagaba Sony. Con eso Sony vendía más consolas, con lo que conseguía hacer que otras third parties fuesen a su máquina. Pero Square vendió muchísimos juegos por su de Final Fantasy porque estuvo muy destacado y muy presente en los medios. Ahora, después cuando Sony ya no necesita hacer eso, las compañías piensan, la puta, si yo gasto un fangote de plata en hacer publicidad de mi juego, voy a vender más. Eso hizo crecer exponencialmente el costo de desarrollo de videojuegos. Entonces, cuando vos tenías, que cuando salió la PlayStation 3, la Xbox 360 tenía una base instalada muy grande de consolas, vos no lo podés ignorar. Por eso también en esa generación muchos juegos que antes eran exclusivos de consola comenzaron a salir en PC porque vos necesitas un nivel de ventas muy alto para cubrir los costos que cada vez se van haciendo más altos de desarrollar los juegos. Con eso Sony perdió muchísimos de esos juegos exclusivos, por los cuales nunca, exceptuando al inicio de la Play, después en la Play 2, no necesitó pagar por esas exclusividades. Entonces, de repente se veía que el catálogo de la Play 3 y el de la Xbox 360 era igual. Con la diferencia que Microsoft tenía un par de exclusivos muy bien colocados y los de Sony tenía también un par de exclusivos que eran Gran Turismo y el God of War bien colocados. Después el resto de los exclusivos que ellos lanzaban pasaban sin pena ni gloria. Entonces Sony comenzó a una campaña muy fuerte de valorizar sus exclusivos. Porque por otro lado, una compañía que a partir de la Wii se desplazó y no compitió directamente con ellos fue Nintendo, que lanzó la Wii con una propuesta diferente. Entonces esa propuesta diferente hacía que las third parties no lanzasen los juegos en la Wii.
un poco por la potencia, pero más que nada por que las third parties no consideraban rentable hacer el port para la Wii. Pero Nintendo tenía una cantidad de exclusivos y una calidad de sus exclusivos que hacía que las personas quieran comprar su consola, aunque no estén los juegos third parties. Mientras que la gente compraba una PlayStation 3 o una Xbox 360 exclusivamente por los third parties. Entonces Sony quiere copiar a Nintendo. Hacer que la gente, bueno, ya que los third parties están en Microsoft y están en PlayStation, vamos a hacer una línea de exclusivos que haga que la gente quiera comprar la PlayStation en vez de la Xbox 360. Y ahí comenzaron con una campaña muy agresiva de la calidad de los exclusivos de Sony, ¿no? Que son mejores y mucho hype sobre ellos. Mucho hype. Tipo, la campaña siempre fue, no compres una Xbox 360 o una Wii porque vos vas a tener Last Guardian en la PlayStation 3. Aunque después Last Guardian nunca salió en la PlayStation 3, salió en la PlayStation 4. Pero ese es el mensaje. No compres la competencia porque solo acá vas a poder jugar estos juegos. Y tanto que los juegos de Sony están enfocados en cosas que se puedan publicitar, que se puedan marketear. Gráficos e historia. ¿Por qué gráficos e historia? Porque la jugabilidad solo la sabes cuando agarras el control y jugás. Entonces no es algo que vos podés publicitar fácilmente. En cambio, unos gráficos fotorrealistas y mirá la cara del actor o mirá esos escenarios, son fáciles de publicitar. Entonces, transmitir esa imagen, sobre todo en la Play 3, que costaba una fortuna y vos tenías que justificar esa fortuna que costaba diciendo nuestra consola es la más potente. Entonces, ¿qué hacía? Contrataron a Naughty Dog para que haga un exclusivo, un Uncharted, que destaque gráficamente. Entonces, para eso se sacrifica inteligencia artificial, se sacrifican mapas grandes, haces un pasillo lleno de gráficos y ahí tenés un Uncharted. Un juego que no te da opciones, no es un Witcher como estaba en PC, no es Mass Effect, no es Far Cry, no es Far Cry 2, ni mucho menos, pero se destaca visualmente. Y además le pusieron lo que sería una historia. Recordemos, ¿no?, que los videojuegos casi nunca tienen una buena historia, exceptuando sagas como Uncharted o Bioshock, o algún indie así muy rebuscado, pero realmente las historias son flojas en los videojuegos. Los Sony no son la excepción. God of War también seguía esa característica de ser uno de los mejores gráficos de la Play 2, con una jugabilidad sumamente mediocre, con un botón pasabas todo el juego, pero tenía violencia, que era lo que se vendía en la época. Los adolescentes inseguros, la gente que dice, ay no, yo no voy a jugar Mario porque mi masculinidad se va a ver afectada, veían en un Kratos musculoso que masacraba a sus oponentes una forma de afianzar su autoestima. Sony siempre vendió muy bien para los adolescentes, que es el principal público de los videojuegos, ¿no? Entonces, eso era importante. God of War en la PlayStation 3 no consiguió destacarse por los gráficos, inclusive tuvo una decadencia muy grande, mientras otros exclusivos de Sony comenzaron a ocupar un poco más lugar de destaque. Gran Turismo siguió siendo Gran Turismo, y Uncharted, con una fuerte campaña de marketing, consiguió su lugar al sol y pasaron a ser los principales. Y God of War quedó allá abajo, ¿no? Para la llegada de la PlayStation 4, Sony ya había creado esa aura de misticismo, tanto que sus juegos comenzaron a costar más que los propios third parties de la consola. Y siempre apuntando al público infanto-juvenil, siempre apuntando en cosas que sean fáciles de marketear. Ahí salió The Last of Us, un juego muy enfocado en la historia y enfocado en los gráficos. Y cuando llegó la PlayStation 4, bueno, vino una renovada de God of War, donde, bueno, un Kratos más maduro, ya no tan violento, porque también el público adolescente hoy ya no tiene esos problemas de afianzar la masculinidad. Más la masculinidad se ve como algo negativo, entonces Kratos pasó a ser bisexual, como dijo el productor,
pasó a ser alguien que se importa por los sentimientos de los demás, todo lo que está de moda. Muy importante acordarse de esas cosas. Lo mismo el de Last of Us. El de Last of Us 2 tuvo una historia reviravuelta apuntando a lo que el público infanto-juvenil de hoy le gusta. Todas las cosas que son marketeables. Y en ese mismo tipo, no compres una Xbox One porque este juego va a salir. El God of War demoró años, pero en todas las E3, en todos los eventos estaban, va a salir God of War, va a salir God of War. Va a salir Uncharted 4. The Last Guardian salió al fin, pero tuvieron 11 años mostrando Last Guardian. Creando hype y que solo lo vas a poder jugar en PlayStation. No te compres otra consola, porque algún día tendremos estos juegos. Final Fantasy VII Remake, Kingdom Hearts 3, Shenmue 3, God of War. Entonces, durante todo eso te van vendiendo esa imagen de los exclusivos son lo que cuentan. Aunque las ventas de las consolas siempre se vendió a la PlayStation por GTA, por PES o FIFA, dependiendo cuál estuviese de moda, o Madden, o Need for Speed en el caso de la PlayStation 2, o Call of Duty, o Fortnite, o cualquier juego que esté de moda. Son los juegos más jugados de la Play, son los juegos más vendidos de la Play, y también son los que más le generan ganancias porque, si vos te fijas, casi todos los ingresos de Sony vienen de las transacciones digitales de la PlayStation. Entonces las ropitas del Fortnite y todo eso son más importantes que Uncharted, son más importantes que God of War. Pero a la hora de la publicidad, la PlayStation es mejor porque tiene estos juegos y la competencia no. Está bien, Sony vende esa imagen y está correcto. Es su forma de vender su pescado, ¿no? Es una frase brasilera. Vender seu peixe es vender tu producto, vender lo que sea. Lo que está errado es fomentar la toxicidad en la comunidad, porque esa comunidad tóxica que defiende los exclusivos de Sony es muy agresiva y es muy nociva para el mercado de videojuegos. Pero a Sony le beneficiaba porque él hacía propaganda gratis. O sea, siempre esa imagen, si no compras una Play sos un perdedor. Y gracias, sos un ganador porque la Play tiene estos exclusivos. Aunque no los juegues, aunque no los compres, la Play los tiene. La inmensa mayoría de las PlayStation nunca vieron un exclusivo de Sony. Pero la imagen es esa. Y esa comunidad tóxica, que algunos comprarán sus juegos, algunos de esos que lo compraron jugarán, siempre se llenó la boca de decir, no, tenemos estos exclusivos. Y Microsoft no tiene estos exclusivos. Y sus exclusivos salen también en PC, entonces no son exclusivos. Y la prensa, que ahí está lo peor, repetía esa fórmula y atacaba a Microsoft por no tener exclusivos, porque sus juegos salen en PC. Y resaltaba los exclusivos de Sony y alimentaba a esa comunidad tóxica. Entonces Sony y la prensa se dedicaron a alimentar una comunidad tóxica. Esa comunidad se siente traicionada hoy que Sony anuncia sus juegos para PC. Y God of War fue la gota de agua, porque tipo, bueno, salían Horizon, es una franquicia nueva, no fue muy exitosa, bueno, puede salir para PC. Salió 2 años o 3 años después. El de Kojima, que nadie lo jugó, que fue un fracaso total, que se pasaron años anunciando el juego de Kojima como exclusivo, pero ya se sabía que era console exclusive. Pero la prensa siempre lo trató como exclusivo. El Street Fighter V fue console exclusive, pero la prensa lo trató como exclusivo. Ahora, ninguno de esos juegos de Xbox que salían solamente en las consolas de Microsoft era tratado como exclusivo. No es exclusivo porque sale en PC. Ahora, si salía en PC en PlayStation, sí es exclusivo. Toda esa farsa, todas esas mentiras, todo ese hype, crearon esa comunidad tóxica. Y esa comunidad tóxica hoy se siente traicionada. Y sí, fue traicionada, porque al fin y al cabo los usaron, les mintieron, y hoy se sienten traicionados. Entonces, obviamente que las reacciones de romper la Play, vender la Play, salir llorando en videos y todo lo demás, no son válidas, no es la forma correcta de reaccionar, pero sí tienen derecho de sentirse traicionados. Al fin y al cabo, mientras los juegos third party valen $70, los de Sony valen $10 más porque son mejores y son exclusivos, y ahora no son más exclusivos.
Entonces se sienten traicionados y tienen todo el derecho de sentirse traicionados. Obviamente Sony tiene todo el derecho de vender como se le cante, pero las reacciones hipócritas de la prensa son peores todavía que las reacciones de esos que están llorando porque Sony los traicionó. Porque la prensa está diciendo, para defender la actitud de Sony, todo lo que debería haber dicho siempre de la actitud de Microsoft. Al fin y al cabo, cuanto más plataformas reciban los juegos, más gente puede jugar esos juegos. Entonces no hay nada de malo que un juego no sea exclusivo. Como tampoco hay nada de malo que un juego lo sea. Tipo, si yo fabrico mi consola y yo fabrico mi juego y hago que mi juego haga vender más consolas, las third parties se van a beneficiar de tener una plaza mayor a cual venderle sus juegos cuando los lancen en mi consola. Entonces todo tiene una sinergia, todo tiene un porqué. Pero, al haber alimentado esa comunidad tóxica, al haberla incentivado, al haberla hecho crecer, tenés esas reacciones y después tenés una prensa hipócrita que no dice la verdad. La verdad sería que hoy tendrían que estar pidiéndoles disculpas a los usuarios de Xbox, a Microsoft, por toda la mierda que le tiraron con el tema de los exclusivos. Pero no lo van a hacer. Y van a hacer materias diciendo qué bueno que es Sony lanzando sus juegos en PC. Lo que es cierto, es bueno para el mercado, pero hacete una culpa. Destacá de la misma forma que cuando hablaban de Google Stadia y intentaban minimizar que Google Stadia en los mismos países donde la PlayStation, ¿cómo se llama el servicio de PlayStation? PlayStation Now se trababa a 720p y el Google Stadia iba a 4K fluidos y ellos intentaban minimizarlo, intentaban destacar eso. Hacer una materia diciendo lo que está haciendo ahora Microsoft lo visualizó mucho antes y ya lo estaba haciendo y Sony solo sigue la tendencia. Es la verdad, decí la verdad alguna vez. Entonces sí, es mala la reacción de esos jugadores que están llorando, que dicen que van a romper su Play, o peor todavía los que la rompieron, los que la vendieron, los que dicen que la van a vender. Es mala una reacción porque al fin y al cabo tu Play no deja de ser lo que era, solo porque el juego va a salir en otra plataforma. Pero mucho, mucho peor es la hipocresía de aquellos que dicen, sí, está bien, pero antes se llenaron la boca atacando a Microsoft con que no tenía exclusivo. Entonces, esa hipocresía sigue alimentando la comunidad tóxica de Sony, que va a seguir dándole mala fama a los videojugadores, que va a seguir infectando las redes sociales, los foros, y la prensa otra vez vuelve a demostrar que no sirve para nada, que es una máquina de difundir mentiras. Obviamente no toda la prensa, hay sitios que son decentes, hay sitios que son buenos, pero la inmensa mayoría son planilleros de Sony. Entonces, esa es la situación del God of War, un juego que se vendió como exclusivo para vender las consolas y hoy la gente se da cuenta que le engañaron y le mintieron. Esa reacción provoca reacciones sinceras y bochornosas por parte de ciertos fanáticos y desmascara una vez más la hipocresía de la prensa y de otros fanáticos de Sony. Bueno, muchas gracias por mirar, espero que les haya gustado el video, nos vemos la próxima.